Bienvenidos a su programa Bases de Inocuo TV. Les saluda a su amigo Tomás Ornelas en ausencia de Silvia Torres, conductora titular de este programa. Hoy les hemos preparado un programa muy especial que seguramente resultará de su interés. Se encuentra con nosotros el doctor Salvador Mena, quien es el rector del CUTBA de la Universidad de Guadalajara, y nos hablará del maíz QPM o el maíz con alto contenido de proteína y la desnutrición en México. Pero antes de iniciar nuestro programa, déjenme invitarlo a que pase a formar parte de la comunidad Inocuo. Lo invito a que visite nuestro sitio www.inocuo.tv y se registre. Al registrarse, usted obtendrá 3 beneficios. El primero de ellos es que va a recibir por anticipado vía correo electrónico la programación de su programa Inocuo. Por supuesto, tendrá oportunidad de programarse y atender a estos programas de interés. El segundo beneficio es que tendrá acceso durante los 365 días del año a los más de 600 programas que Inocuo tiene en su videoteca. Y el tercero, que es el que más nos interesa, usted podrá participar en sus programas en vivo enviando sus preguntas o sus comentarios a través de la ventana de chat que aparece en la parte baja de la ventana de su computadora. También lo invitamos a que participe y se integre a este programa a través de las redes sociales. Nos puede encontrar en Twitter, en @inocuo.tv y en Facebook en inocuo.tv. Así es que ya lo sabe, lo invitamos, que con gusto se las pasaremos a nuestro invitado y también lo invitamos a que envíe sus comentarios, que a la vez los compartiremos con nuestra audiencia. Como le decía, nos acompaña el doctor Salvador Mena Munguía. El doctor Mena es ingeniero agrónomo fitotecnista y posee los grados académicos de maestría en ciencias en manejo de áreas de temporal y el doctorado en ciencias agrícolas y forestales. Es egresado de la División de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Guadalajara. El doctor Mena es profesor investigador, tiene perfil PROMED desde hace más de 10 años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha recibido una gran cantidad de reconocimientos por parte de la Universidad de Guadalajara y otras instituciones. Actualmente, el doctor Mena es rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUTBA, de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Mena. Y gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es un tema muy interesante en donde vamos a combinar un avance tecnológico importante que puede resolver un problema social en México. Para esto, comienzo con mi primera pregunta para el doctor. ¿Cómo se generó ese maíz QPM y cuáles son las características que lo hacen especial? Bueno, este maíz inicia prácticamente desde mediados del siglo pasado. Hay sus descubrimientos en la Universidad de Purdue, en la estación de Connecticut, en California concretamente. Alguien se le ocurre estar muestreando los mutantes de endospermo, o sea, todos los maíces que eran diferentes al maíz normal, ¿no? En su endospermo. Ese alguien fue el doctor Ricardo Bressani, de la Universidad de Purdue. Entonces luego lleva al laboratorio estas muestras y empieza a analizar qué cambios bioquímicos se dan en el grano ligados al cambio físico, y encuentra un maíz que le denomina maíz opaco por la apariencia que tenía, ¿no? Un maíz que cambia sus niveles de proteína y que nosotros sabemos que en el maíz normal la proteína más abundante es la ceína, que es una prolamina y que es de muy mala calidad, es de baja calidad desafortunadamente. Y hay otros 3 tipos de proteína que son albúminas, glutelinas y globulinas, de muy buena calidad que ocupan el resto del endospermo, ¿no? Sí, doctor, cuando usted se refiere a la calidad, ¿se refiere ¿a qué se refiere? ¿Al poder de asimilarlos? Al valor biológico de la proteína, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ceína es una proteína de baja calidad, no nutre, ¿verdad? Mientras que las otras 3 que mencioné sí son ricas en lisina y triptofano y son aminoácidos que se denominan esenciales para el organismo, porque el organismo no los puede desprender de lo que consume, tiene que recibirlos libres, ¿no? Tiene que recibirlos disponibles, y ese grano los tiene, el maíz opaco 2, como le denominó en el primer momento Ricardo Bressani, pero tenía grandes inconvenientes, desventajas. Primero la apariencia, opaco, no dejaba pasar la luz, ligado a eso era harinoso en su interior, y lo harinoso también lo hacía de menor peso a volúmenes iguales que el maíz normal. Obviamente para el productor esto significaba
la muerte, ¿no? Tener un maíz feo, vamos a llamarlo así en apariencia, más ligero que el otro, y aún con buenas cosechas, y todavía castigado por la apariencia, pues no es negocio, ¿no? Aunque sea de muy buena calidad de proteína y aunque sea nutritivo. ¿Qué sucede? Bueno, pues la doctora Evangelina Villegas de CIMIT, junto con el doctor Basal, se dan a la tarea de seleccionar genes modificadores del endospermo gradualmente, con mucha paciencia, durante 20 años, hasta que logran revertir la condición de opaco o de opacidad y volverlo translúcido como el maíz normal. Y obviamente recupera también su peso. Y entonces se vuelve un maíz normal, pero con alta calidad de proteína, ¿no? Esos son los maíces QPM de los que en este momento estamos hablando, ¿no? Sí. Doctor, ¿nos quiere repetir por qué decimos que este maíz QPM es de alta calidad proteica? Nuevamente. Sí, porque les decía, hay una sustitución, desde que se descubrió el maíz opaco, hay una sustitución de la prolamina, que es la proteína más abundante, de la ceína, por globulinas, glutelinas y albúminas, que son proteínas de muy buena calidad. Para poner un ejemplo, la albúmina es la proteína que trae el huevo, ¿verdad? Que es de muy buena calidad alimenticia. Esto hace que el organismo entonces se nutra, ¿sí? Que en vez de comer un maíz que nada más nos engorda, ahora comemos un maíz nutritivo, ¿verdad? Y tenemos diversas... Que puede generar músculo, claro, que puede generar crecimiento. Crecimiento de tejidos, crecimiento de órganos. Bueno, ya sabemos que un niño desnutrido, por ejemplo, su cerebro se atrofia y difícilmente se recupera después de un proceso de ese tipo, ¿no? Sí. Doctor, usted mencionó los genes modificadores. Para nuestra audiencia, ¿cómo podemos decirle que no se trata de un maíz transgénico? Ah, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un maíz transgénico y el uso de estos genes modificadores a través de híbridos? Sí, es muy importante que quede claro eso, ¿no? Lo que sucede con los genes modificadores es que es una selección de endospermo que va avanzando gradualmente año con año y cambiando la apariencia harinosa por una apariencia translúcida y que es sólida. Y eso hace que tenga mayor peso, pero no se pierde la calidad de proteína. Esos son procesos de selección lentos, pero por métodos convencionales, tradicionales, ¿no? Lo que hace el mejorador de plantas, en este caso, es seleccionar los granos que van avanzando en esa condición. Esto se hace en una mesa de trabajo que tiene luz por abajo y es un acrílico transparente, ¿verdad? Y entonces ahí los granos se pueden ir seleccionando cómo van avanzando en su... ¿No se trata de mezclar genes? No. ¿O hay algún momento en que se cruzan las variedades a través de polinización? No es así. No, es totalmente una selección de lo que la naturaleza tiene. Es una acumulación. Hay dos formas de mejorar una planta, ¿no? Hay lo que llamamos genes cuantitativos que pertenecen a este tipo y que son acumulativos. Mediante selección se van haciendo más grande el efecto cada año. Y hay otros genes que son los de dominancia, que son los que forman los híbridos comerciales que conocemos, y ahí sí se requiere de cruzas para lograr rendimientos espectaculares. Y en el caso de la característica que nos ocupa, que es la calidad de proteína, es una característica cuantitativa que mediante selección se acumula ciclo tras ciclo. Por eso les digo que tanto Basal como Evangelina Villegas tuvieron la paciencia de seleccionar durante 20 años para que se acumulara el máximo posible de esa característica. Y llegar a tener maíz translúcido, pero sin perder la calidad de la proteína, ¿no? Sigo en esa misma línea de preguntas, comparado con los maíces transgénicos. Entonces, estos genes modificatorios que contiene el maíz del que estamos hablando, ¿no representan algún riesgo para el maíz nativo o para la salud de los consumidores? No, absolutamente no. Nada, no tiene nada que ver con... No, el término de modificado se refiere a que el endospermo va siendo transformado, ¿verdad? Pero transformado por medios naturales y que se van acumulando, pero no tiene nada que ver con las modificaciones genéticas de los transgénicos, ¿no? Sucede pues que sí, qué bueno que lo comenta, ahorita se identifica como organismos genéticamente modificados. En realidad es una mala denominación, porque todo lo que ha sido seleccionado o mejorado por métodos tradicionales de alguna manera está modificado. Está modificado. Pero sigue siendo dentro de la misma especie. Exacto, de la misma especie y con métodos tradicionales, sin transgredir la naturaleza, ¿no? Muy bien. Seleccionando lo que la naturaleza nos pone a la mano y buscando que sean mejores, ¿no?
Sí. Doctor, en el desarrollo de este maíz, la Universidad de Guadalajara ha tenido una participación destacada y particularmente su persona. Si nos quiere hablar de esa participación. Bueno, yo creo que es un antecedente. Antes de un servidor, el doctor Mario Abel García Vázquez, lamentablemente ha fallecido, fue quien encabezó estos trabajos desde los años 70 en lo que era la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, que en este momento anda cumpliendo 50 años, 50 de años. fundada, Muy ¿no? bien, muy bien. Bueno, en ese tiempo se empezaron a trabajar esos maíces de alta calidad de proteína en línea directa con el CIMIT, con el Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigos, a través del doctor Elmer Johnson, era con el que trabajábamos nosotros, y entonces las colectas de las que he estado hablando también las trabajamos nosotros, al igual que la doctora Evangelina y el doctor Basal, en la región, vamos a decir, de Jalisco, ¿no? Y así lo hicieron muchos otros investigadores en México y en otras partes de Latinoamérica. El CIMI tiene una cobertura bastante amplia, incluso la India, hay lugares donde llegan ellos y proporcionan ese material genético. Y bueno, todos hicimos una parte del trabajo, ¿no? De selección y escogimos nosotros los maíces que son adaptados a la región en la que estamos y que tienen esa calidad, ¿no? Y en caso de su tesis de doctorado, Ajá. ¿en qué consistió? Sé que tiene relación con ese trabajo. Sí, bueno, nosotros la tesis lo que hicimos fue detectar cómo estos genes podían ser aprovechados a lo mejor mediante otros esquemas, y ahí trabajamos con lo que se llama distancia genética, que es un concepto un poquito avanzado, que tiene que ver con los métodos biotecnológicos de hoy, pero es más que nada una forma de detectar más rápidamente dónde están los genes que queremos, sí, sí. y de seleccionar. De biología molecular. Exactamente, biología molecular. Cuando terminamos la tesis, se dio un hecho afortunado en donde una empresa que se dedica a la producción vamos a decir, frituras, sí, botanas y cosas de esas que los niños prefieren en las escuelas, ¿no? Todo lo que son bolsitas sí, de fritos y cosas de ese tipo, que son, ya sabemos, de muy mala calidad por la condición que tienen. Bueno, hicimos una prueba con esta empresa, no menciono el nombre para no meter gol, pero con esta empresa hicimos la prueba y sustituyó en su sistema de producción, sustituyó el maíz normal por el maíz QPM que habíamos formado nosotros, producto de la tesis, sí. Y entonces hicieron pruebas y se encontraron con dos cosas muy interesantes. Una, primero, ya no tenían que hacer mezclas con arroz o con otros cereales para que tuviera consistencia el producto, lo cual era más barato para la producción. Segundo, el producto que se obtenía era de muy buena calidad alimenticia, y entonces aquellos alimentos chatarra ahora era al revés, eran alimentos nutritivos, sí, que tenían ventajas y que podían ser promocionados entre los propios niños para que tuvieran un desayuno escolar de calidad. ¿Y qué me dice de las características organolépticas? Además, mejoró mucho, ¿no? Cuando uno apreciaba el producto, se percibía un olor como si fuera un elote tatemado, valga la expresión, que sí se nos antoja a todos, ¿verdad? Como buenos mexicanos que somos, y que denota que el producto es puro, ¿no? Que el producto es libre de muchos químicos, ¿no? Sí. Oiga, doctor, ¿y en qué nivel de producción o en dónde se encuentra, dónde se está produciendo este maíz? Tenemos lamentablemente un problema. Sí es cierto que los industriales que se interesan por usar estos maíces son muy importantes para que se pudiera difundir, pero lo que sucede es que cuando ya ellos se deciden, dicen, ¿y dónde compro la producción? ¿Verdad? ¿Dónde compro la producción? El gran problema que tenemos es que estos genes, el efecto se debe a un gen recesivo. Un gen recesivo quiere decir que el gen normal lo opaca, lo elimina, no lo deja manifestarse. Entonces, por lo tanto, tendrían que sembrar en México superficies muy grandes y compactas del mismo QPM. Sí, lo que nos está diciendo es que una vez que se siembra, el agricultor no puede guardar la semilla. No la puede usar para... Sí. Sí la puede guardar. Lo que sucede es que si lo ponemos, vamos a decir que establecemos 20 hectáreas de maíz QPM, sí, pero a los lados hay maíz normal y se cruza el polen durante la reproducción. Vamos a cosechar maíz normal. Como el caso del maíz palomero. Algo parecido. Que predomina. Sí, aunque el maíz palomero tiene unos genes de aislamiento que le permiten no contaminarse o no cruzarse tanto, ¿no? Pero en el maíz del QPM, como es recesivo, les digo, es un gen que lo puede dominar el normal. Sí, sí. Se cruza con el maíz que está a los lados y cosechamos maíz normal, ¿no?
Entonces, esto parece que ha sido como muy complicado para los gobiernos, sobre todo el federal, de crear un programa público de apoyo al maíz QPM, por una sencilla razón, nada más, debemos de tener técnicos que dirigieran esta producción y que vigilaran que hubiera, vuelvo a repetir, a lo mejor superficies de 1000 hectáreas, 2000, grandes y compactas, con puro maíz QPM, y estaríamos seguros de cosechar maíz QPM. ¿Se está cultivando o produciendo en alguna parte de México, además bueno, en su caso, en dónde se está produciendo? Sí, bueno, Yucatán es uno de los estados que lo está usufructuando, que lo está aprovechando para combatir la desnutrición, y Sinaloa, que no tiene un problema tan severo de desnutrición, pero que tiene una muy buena producción de maíz. Ellos también producen maíz QPM, ¿no? Para diversos usos. De hecho, le están vendiendo a otros estados que sí tienen problemas de desnutrición. Entonces, es muy importante. Países latinoamericanos lo están utilizando para salir de los problemas de desnutrición. La India, China lo están trabajando, y México no. Doctor, ¿y el costo de producción comparado con el maíz normal o las técnicas de producción, es susceptible a alguna enfermedad este maíz? No, es prácticamente idéntico al maíz normal, sobre todo con las mejoras que se hicieron en CIMIT, y es un maíz que si acaso rendirá un poco menos que el maíz normal, y ese es otro gran problema. Si no hay un precio diferenciado, o sea, si no se le hace justicia a esa calidad que tiene el maíz, bueno, pues el agricultor prefiere establecer el maíz normal, ¿verdad? Dice, bueno, pues me lo van a pagar igual, pues yo voy por mi dinero, ¿no? A mí no me interesa la nutrición. Oiga, doctor, y sé que ha habido experimentos, particularmente los de cerdos y pollos, si nos quiere hablar de estos experimentos y sus resultados. Sí, cómo no, son espectaculares realmente. Se hizo una prueba donde una camada de cerdos fue alimentada al inicio con maíz normal y otra con maíz QPM. Y a los 56 días se les cambió la dieta. Pero vamos a decir, a los que estaban alimentados con maíz normal, a la mitad de ellos se les siguió dando normal y a otra mitad se le dio QPM. Tuvo un repunte el grupo que se le dio QPM y recuperó mucho de peso. Por el otro lado, el grupo que estaba siendo alimentado desde el inicio con QPM también se dividió en dos. A la mitad que le dieron normal en vez de QPM, decayó su ritmo de crecimiento. Y la que siguió recibiendo QPM, no, pues se disparó tremendo, un 2-1. Sí, tuve la oportunidad de ver las fotografías. Ajá. ¿Qué proporción calcula que tienen estos dos animales, estos especímenes comparados? Así me atrevo a decirlo, un 2-1. Un 2-1, si ve uno las fotografías es impresionante, ¿no? De la misma edad y con un peso al doble, ¿no? Sí. Oiga, doctor, en este caso, como se observa un crecimiento en talla y en peso significativo, ¿no se puede presumir alguna afectación o modificación del sistema hormonal que provoque esto? Porque, digo, para nuestros amigos de la audiencia, esta fotografía de cerdos es impresionante. Es dos animales que no se pueden comparar en tamaño, son más del doble el tamaño de uno y de otro. Así es. No, realmente lo que sucede ahí es que precisamente hay una buena nutrición. Cuando se determina el peso del animal, se ve que mucho de la parte es músculo, pues, no es tanto grasa lo que está produciendo. Entonces, hay una ganancia muy buena. En aves también es espectacular. ¿Cómo fue el resultado, cómo fue el experimento y el resultado en el caso de los pollos? En el caso de los pollos también se alimentó a un grupo con el maíz QPM durante 6 semanas y al otro con maíz normal. Y no, bueno, pues los rendimientos también son bastante espectaculares, ¿no? Y quiero decir que aunque no se hizo propiamente un experimento en Guatemala, en el Instituto Nacional de Nutrición de Guatemala, a un grupo de niños desnutridos los empezaron a recuperar con atoles a base de maíz QPM. Y la recuperación del otro grupo que recibió alimentación con pura leche para su recuperación fue de un 90%. O sea, de ahí nos atrevemos a decir que la calidad biológica del grano de QPM equivale en un 90% a la calidad biológica de la leche, ¿no? Y en cuanto al precio del maíz QPM comparado con el maíz normal. Es exactamente igual, los métodos de cultivo son los mismos. Si acaso pudiera haber una diferencia en los cuidados que les decía hace un momento por el aislamiento. El aislamiento, pero no es una cosa del otro mundo, no es mucho lo que hay ahí. Nosotros lo que pensamos es que debe haber un programa público
¿verdad? Un programa público, y digo nosotros porque no estoy solo en esto, ¿no? Está el doctor Florencio Reséndiz, el doctor Norberto Carrizales, que también han trabajado en este proyecto, y que, vamos a decir, lo ideal sería que hubiera un esquema de agricultura por contrato respaldado con apoyo del gobierno federal para que los productores se animaran a sembrar maíz QPM y que además tuvieran un incentivo que hubiera, hablar de un precio diferenciado, ¿no? Que mi maíz de alta calidad va a ser reconocido, va a ser mejor pagado, y entonces los industriales tendrían a disposición este maíz y tendrían la posibilidad de hacer buenas botanas, Buenas ¿no? botanas. Nutritivas. Que con este tema de alimentos chatarras y de problemas de desnutrición de nuestros niños es muy importante. Precisamente usted tocó el tema, nuestro siguiente tema, que es el problema de desnutrición en México, que es lo que nos compete de manera inmediata. Lo vamos a relacionar con el maíz del que estamos hablando. Si nos describe el panorama que usted conoce de la desnutrición, principalmente infantil en México. Sí, realmente es alarmante porque estamos hablando de pues, un 15% de la población en diversos grados de desnutrición, de los niños, ¿no? De los niños. Del infantil. En términos globales, el 40% de la población tiene problemas de desnutrición, hablando de niños y de adultos, ¿no? Y se recarga más en el medio rural, ¿no? En el medio rural, lamentablemente, los estándares son más altos, se salen de la media nacional, y hay estados muy castigados, ¿no? Por el asunto de la desnutrición. ¿Cómo cuáles? El más grave de todos, curiosamente, y estando tan cerca del centro, es Estado de México, ¿no? Estado de México, si vemos la población de niños desnutridos es alta, y en general la población de desnutridos, ¿no? Después están también Veracruz, Puebla, que también es Puebla, está cercano al centro, y dicen, no, ¿cómo es posible, Sí, no? sí, sí. ¿Verdad? Que no tengan una atención más esmerada para ese tema tan importante. Chiapas, desde luego, ¿verdad? Es un cinturón ahí de desnutrición muy fuerte. Quizás Oaxaca. Oaxaca. Y en nuestro estado, ¿cuáles son los municipios que Pues presentan mayores niveles? está ligado a la pobreza, indiscutiblemente, es Mezquitic, la zona norte, ¿verdad? Son lugares donde realmente hay pues poco apoyo, e incluso a veces hasta problemas de cultura alimenticia, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto dentro de CUTBA en donde atendemos la zona de Huejuquilla, ¿verdad? El Alto, y resulta que no sabían ni siquiera preparar sus alimentos de otro modo más que con lo que tenían ahí, no conocían las frutas. Nuestros técnicos, ahí la maestra Blanca Bujorques, con un programa que tiene ella, los ayudaron a establecer árboles frutales para que comieran frutas, porque ni siquiera conocían las frutas, ¿no? O sea, fue una pobreza cultural alimenticia tremenda, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que el problema de desnutrición se acentúa en el caso de la niñez, zonas rurales e indígena. Así es. Me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué el maíz PQM tiene un papel importante en la solución o en la merma de este problema? Es muy importante porque en muchos de los lugares, pues la base de la alimentación sigue siendo la tortilla, ¿no? La tortilla con frijoles sería excelente, pero regularmente es con chile nada más, porque no tienen más, ¿no? Entonces están alimentados a base de maíz, y no podemos cambiar tan fácil esa idiosincrasia, esa costumbre, ¿no? Pero sí podemos cambiar el maíz, ¿verdad? Si nosotros les damos un maíz nutritivo, ellos podrán seguir comiendo sus tortillas con chile nada más, pero se están nutriendo, porque están comiendo proteína de calidad. Entonces, primero, no modificamos sus hábitos culturales. Eso, sí. Muy importante. Yo recuerdo que en 2008, cuando fue la crisis de la tortilla, el presidente en turno y también el secretario de Economía dijeron, no, bueno, pues está fácil, ¿no? Pues vamos usando trigo y vamos haciendo tortillas de trigo, son muy nutritivas y en el norte así se alimentan, allá no necesitan el maíz. No, bueno, pues ¿cuándo vamos a cambiar las costumbres de un país como el nuestro, ¿no? Que el maíz es fundamental en la dieta? Yo creo que es mejor cambiar el maíz. Entonces, el primer beneficio Sí. es no transgerimos, no tenemos que luchar contra el cambio cultural. Más beneficios. Otro beneficio es que se pueden derivar múltiples alimentos. Estamos viendo ahorita que no nada más es el consumo directo de los maíces como tales, sino que como estos maíz son ricos en triptofano, pueden derivar productos alimenticios que pueden llegar a ser hasta
útiles para la recuperación, para el funcionamiento cerebral, ¿sí? Ya decíamos que la desnutrición afecta mucho a los niños en su desarrollo cerebral. El consumo de estos maíces desencadena lo que se llama la serotonina, que es un elemento que hace que funcione mejor, con más precisión el cerebro y que de alguna manera se vuelva más receptivo y más eficiente. Entonces pudiéramos tener una recuperación más rápida en términos de desarrollo cerebral. También hemos pensado que se puede obtener ahí... O sea, no tan solo hay un beneficio de recuperación de peso y talla, también el cerebro va a funcionar mejor. También va a a otra condición. Mejor desarrollo, sí. Hemos visto que podemos aplicar también para producir algún elemento que pudiera servir para deportistas de alto rendimiento, ¿no? O sea, el triptofano es muy útil para el funcionamiento cerebral, para la precisión. Ya sabemos que un deportista cifra mucho de su desempeño en la reacción rápida y precisa, ¿no? En el momento de siempre anda buscando el tipo de proteína que le sea más útil a su crecimiento muscular y en este caso a su agudeza mental. Así es, y si es un producto natural que no le va a causar ningún problema de dumping, pues creo que suave, ¿no? Digo, va a tener mejor desempeño, ¿no? Y siguiendo con el tema de nutrición infantil, ¿alguna estrategia que hayan pensado para hacer llegar este maíz a las comunidades especialmente indígenas? Bueno, yo creo que habíamos pensado nosotros en que pudiera haber un programa, pero tiene que ser con recursos públicos, ¿no? Sí. Un programa que pudiera llegar a través de esas golosinas, de las que ya hemos hablado, y ya convertidas ahora en alimentos nutritivos, a las comunidades pobres, desde luego a las partes escolares, pero también a las comunidades pobres. Es un atractivo, ¿no?, para ellos consumir ese tipo de alimento y si es de calidad, pues serviría mucho, ¿no? También penetrar a través de los esquemas del DIF en los municipios más pobres, así como lo hace la Liconza con su leche, pues, para abastecer sobre todo comunidades indígenas y lugares remotos. Pero igual también pueden llegar estos productos por esa vía, ¿no? Por los programas federales, otra vez son recursos públicos, ¿no? Sí. Doctor, aprovechando, hago un llamado a nuestro auditorio para que envíen sus preguntas, sus comentarios a través de la ventana de chat que aparece en su computadora. Los invitamos a participar en nuestro programa en vivo. Y también le pregunto al doctor, si un agricultor que nos está viendo, alguna persona, quisiera sembrar este maíz, ¿cómo puede conseguir la semilla? Nosotros tenemos semilla, pero para pruebas modestas, ¿no? No tenemos una producción como para poner a disposición para varias hectáreas, pero sí para que lo prueben. Pues si nos está escuchando algún investigador, algún director de escuela, de las escuelas de agronomía del país, seguramente se puede comunicar con usted para disponer de este material y seguir investigando. Y el caso del productor, ¿qué opciones tiene? Bueno, el productor, como les decía, en algún momento nosotros platicamos con algunos de ellos cuando esta empresa se interesó por conseguir en algún lado producción y logramos ponerlos en contacto a la empresa y a los productores. Y la empresa lo que les ofreció, le dijo, bueno, yo les pago el flete y me hacen llegar la producción. Pero aún así no se animaron estos productores a jugársela pues con la empresa, no sintieron una seguridad. Por eso digo que el esquema de agricultura por contrato les pudiera dar esa seguridad, ¿no? Decir, ok, ahora sí me aviento con la empresa, ya firmamos un contrato en donde ellos van a pagar los fletes, en donde van a comprar mi producción y me aviento. Oiga, doctor, ¿y hay algún dueño, hay algún registro de este material genético, de este maíz mejorado? ¿Es libre? Hay muchas variedades ya establecidas en el mercado. Nosotros tenemos 4, ¿verdad?, registradas en proceso de su registro definitivo ya dentro del SNICS, que es el Organismo Nacional para Certificación de Semillas. Pero la UNAM tiene algunas variedades, el Colegio de Posgrados tiene algunas otras, muchas entidades de investigación el INIFAP, desde luego, tienen variedades, pero han quedado así como muestras o como curiosidades de investigación. No llegan al beneficiario, ¿no? Porque no hay ese programa de reproducción después del prototipo. O sea, tenemos la semilla básica, tenemos los materiales, pero no se está produciendo a gran escala, no está llegando al beneficiario, al que lo está esperando, al que lo demanda, ¿no? Bueno, ya lo han escuchado, amigos, es una gran oportunidad
en donde pueden continuar con el negocio o la utilidad que representa la siembra del maíz, pero además de eso provocar un gran beneficio social. Le pregunto nuevamente al doctor si hay algunos planes de parte de la Universidad de Guadalajara por aprovechar o difundir este maíz, especialmente algún programa para combatir la desnutrición utilizando este maíz. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la intención de difundirlo y de ponerlo a disposición de grupos organizados, pero lamentablemente no es tan sencillo, ¿no? Se ocupa de toda una estructura. La transferencia de tecnología es un proceso caro, es un proceso de inversión importante y que lamentablemente pues la función de la universidad es la formación de perfiles y la investigación, pero ir más allá en la transferencia es costoso y no nos corresponde. Ya no digo de la producción de la semilla a escala comercial, eso tampoco está en nuestro alcance, ni es función de la universidad. Podemos nosotros, lo que hemos hecho es proporcionar los materiales básicos a algunas empresas que los han desarrollado, ¿no? Pero para nosotros sería ideal que hubiera, pues a lo mejor un apoyo. Quisimos inscribir esta estrategia dentro de la famosa cruzada contra el hambre, ¿no? Pero ahí como que se necesitaban, o cuando menos así nos lo manifestaron, resultados o productos que ya se pudieran aplicar de inmediato. Cuando nosotros le dijimos, tenemos los materiales básicos y hay que aplicar 2 o 3 ciclos de producción para tener una gran cantidad de material y entonces sí sembrarlo y hacerlo llegar al productor, dijeron, eso está muy lejos, ¿no? Eso no impacta en este momento. Entonces, es el problema, ¿no? Sí, son procesos costosos y largos. Está el caso de los programas de estímulos a la innovación, los PEI, también piden resultados en un año, Sí. que seguramente no calificaría, pero se trata de transferir la tecnología a alguna empresa. Yo creo que el gran problema, el cuello de botella que ha tenido este desarrollo tecnológico, que vuelvo a repetir, no somos los únicos que lo tenemos, lo tienen muchas universidades y centros de investigación. El cuello de botella ha sido la producción a gran escala, ¿sí? Y el hacer que los industriales y los productores estén en un mismo acuerdo, desde luego con el apoyo de programas públicos, para que esto sea una realidad. De otra manera, los esfuerzos van a seguir siendo aislados y poco redituables. Oiga, doctor, ¿y usted conoce algún caso de éxito de otro país donde se esté aprovechando a gran escala y qué hicieron esos gobiernos o esos grupos para aprovecharlos mejor? Pues nuestros vecinos aquí en Guatemala, ellos lo están utilizando, ¿no? Ellos sí lo utilizan y les decía, Sinaloa está produciendo y está enviando a algunos estados con problemas como Yucatán, como el estado de Hidalgo, creo que también es otro de los que están... Con problemas de desnutrición infantil. Exactamente, y aprovechando este maíz QPM. Pero vuelvo a repetir, son casos aislados. Cuando para México es más significativo que para cualquier país del mundo, porque es base de nuestra alimentación. Claro. En otros países lo están utilizando para alimentar animales domésticos como los cerdos y las aves. Que vimos. Y les está resultando muy adecuado. Pero en México se tendría un impacto directo y un beneficio social inusitado, ¿no? Oh, muy interesante, doctor. Y también le pregunto, ¿cómo podemos, para recapitular un poco, en los reportes que vi, que tuve la oportunidad de leer, vi que hacía una comparación de la proteína del maíz, de este maíz mejorado, con la leche? ¿Cómo podemos hacer esa comparación para nuestro público, que resulta muy interesante? Resulta lo siguiente, que el maíz QPM, además de tener, lo que sucede en el maíz QPM es que las prolaminas, como les decía, las ceínas, se inhiben y el lugar que dejan libre lo ocupan las otras 3 proteínas que son de buena calidad, pero además se liberan dentro del endospermo lisina y triptofano. Que son aminoácidos. Que son aminoácidos esenciales. Ya lo decía hace un rato, son esenciales porque el organismo los tiene que recibir disponibles, ¿no? Y eso hace que el organismo se nutra. Entonces, cuando nosotros consumimos leche es lo mismo, ¿no? Y al equiparar los efectos del consumo de leche con el consumo de QPM, es más o menos un 90% del valor biológico de la leche. Entonces, ahí es donde nos atrevemos a decir que es muy nutritivo, ¿no? ¿Y hay alguna comparación en peso del maíz con volumen de leche para que nuestra audiencia tenga una idea más clara? Lo que pasa es que se ha trabajado más bien que con esos maíces para hacer atoles y maicenas, ¿no? Y se han alimentado a niños, les decía en el caso de Guatemala, es el INCAP,
Instituto Nacional de, bueno, donde recuperan la nutrición de los niños, ¿no? Es algo parecido al ONI, ¿verdad? Y ellos lo que están haciendo es recuperar a los niños ahora con atoles de QPM, y es casi igual al de la leche, ¿no? Es un 90% recuperación. Eso es en el caso de las personas, pero en el caso de la alimentación o la engorda de animales, pues vemos que los animales se desarrollan con muy buena producción de carne, ¿no? Sobre todo los pollos de engorda. Entonces, eso significa pues que la proteína es muy valiosa para la nutrición, ¿no? Para nuestro público, el ONI es el Organismo de Nutrición Infantil, una asociación civil con sede en Guadalajara y de tipo asistencial, y reparte alimento en zonas necesitadas, y la base de ese alimento es un atole con base en harina de maíz. Y pues pensando en voz alta, pues este maíz de alta calidad proteica podía mejorar, además de satisfacer a esos niños, les podía potenciar su crecimiento y recuperación en peso y talla. Así es. Doctor, usted mencionó hace un momento la función importante que tienen las universidades en la preparación de recursos humanos. ¿Cuántas personas y qué personas están trabajando en la Universidad de Guadalajara en este tema y qué tipo de trabajos están haciendo bueno, ahí en el CUTBA? La Escuela de Agronomía, ahora División de Ciencias Agronómicas, tiene una tradición desde su fundación de formar a los mejores, valga la redundancia, a los mejores genetistas de México, ¿no? O a los mejores mejoradores de plantas, ¿no? Sí. A ver, nuestros amigos de Chapingo, ¿qué nos dicen al respecto? Pues ahí hemos estado en terreno de ellos incluso. A mí me tocó estar en el posgrado por allá, y en un momento en la rama de genética del Colegio de Posgraduados había más de la mitad de los estudiantes eran de la UDG, muy bien. egresados de la UDG, y bueno, pues eso habla de la cobertura que hay. Así es. Y en este momento, si hacemos un censo a nivel nacional, en las empresas privadas, la mayor parte de los que dirigen los programas son egresados de nuestra universidad. Muy bien. Doctores. Y ahorita sus programas de posgrado, de maestría y doctorado, están dirigiendo trabajos hacia el maíz con alto valor proteico. Bueno, la estructura que tenemos en el CUTBA, hay un cuerpo académico consolidado, ¿verdad? Que esto los establece la Secretaría de Educación Pública, y que son grupos de investigación de alto nivel, y que hacen investigación, generan conocimiento, crean líneas de investigación, de desarrollo del conocimiento. Y en este caso se llama Instituto de Manejo de Recursos Fitogenéticos, IMAREFI, por las siglas. Y dentro de él hay grupos de trabajo. Nosotros tenemos la sección de calidad de proteína, y ahí está el doctor Florencio Reséndiz, el doctor Norberto Carrizales y un servidor. Estamos trabajando con estudiantes de maestría, en algunos trabajos de investigación relacionados con esto. Y bueno, pues se sigue formando gente, ¿no? El potencial es grande, pero la frustración también, hay que decirlo, ¿no? Cuando vemos que los resultados se van quedando ahí y que no llegan al beneficiario, pues hay un poquito de desánimo, ¿no? ¿Han tenido oportunidad de plantearle estos proyectos al gobierno del estado de Jalisco de manera específica, quizás para atender las zonas de Mezquití, que es una de las zonas de mayor desnutrición infantil? La verdad es que en esta administración nueva no lo hemos planteado, pero en anterior sí lo planteamos, y bueno, regularmente no fue respondido. Incluso acudimos a los foros de consulta y llevamos una propuesta, y nunca obtuvimos una respuesta ni de sí ni de no. En el momento sí hasta nos aplaudieron, ¿no? Cuando hicimos la presentación en el grupo de trabajo y todo, y teníamos la esperanza de que hubiera alguna respuesta, ¿no? No formó parte de los programas, ni tampoco nos dijeron por qué o nos dieron alguna esperanza, ¿no? Entonces sí es complicado. ¿Y los nuevos estudios que se están haciendo, hacia dónde se están dirigiendo? ¿Qué características hay que mejorarle o qué características hace falta evaluar en este? Estamos trabajando ahorita nosotros orientándolo hacia dos usos. Uno, la elaboración de alimento balanceado para aves y para cerdos, que pudiera entrar en el mercado como una alternativa importante. Esa es una. Y la otra, los productos de los que les hablaba hace un momento, que pudiéramos derivar para uso de deportistas de alto rendimiento, o para recuperar a gente que tuviera algún problema de funcionalidad cerebral, algo parecido sin llegar a la epilepsia completamente, pero sí casos cercanos, ¿no?
pudiera ser útil. Esto lo estamos haciendo en colaboración con otros investigadores del CUTBA que están en el área médica, ¿no? De pronto pensé en los que estudian alimentos ahí en el CUTBA. Sí, Seguramente también hay también personas están integradas. participando. Esto es los trabajos que hicimos inicialmente del manejo del triptofano y la serotonina fueron en coordinación con el doctor Alfredo Feria Velasco, que es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de la plantilla de investigadores del CUTBA. Él está en el área de neurociencias, de neurobiología, y él fue el asesor de este trabajo que hicimos pues con animales de laboratorio. Un trabajo muy interesante, Sí. multidisciplinario. Sí, cómo no. Entre agrónomos, médicos y nutriólogos. Así es. Y el doctor Carlos Beas también nos está colaborando en una línea de trabajo similar. Y hay otros investigadores. De hecho, estamos trabajando también con otra versión de los famosos maíces azules, ¿no? Que son ricos en antocianinas y que también es una versión de alimentos nutritivos que hay que explorar, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué otros grupos de investigación universitarios o de centros de investigación identifica en México que son fuertes en este tema del maíz PQM? En algún momento hay un grupo en la UNAM, ahorita no me acuerdo las investigadoras que están al frente, pero hay un grupo en la UNAM que ha estado trabajando con la elaboración de tortilla nutritiva, ¿no? A base de maíz QPM. Igual, bueno, pues han tenido los mismos destinos que nosotros, ¿no? Un poquito de frustración porque no llega más allá de los prototipos que desarrollan y que son muy buenos, pero finalmente no han podido tener mucho éxito, aunque sus trabajos han sido muy buenos, ¿no? En la elaboración de tortilla a base de maíz QPM. Se está contemplando una de las preguntas que llega de nuestro auditorio es ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasaría con la alimentación a largo plazo con este maíz? Con el crecimiento que vemos en el caso de los cerdos, ¿qué pasaría a largo plazo? Bueno, pues tendríamos mejor producción, ¿verdad? De mejor calidad y bueno, desde luego que en el caso de los pollos de engorda ya sabemos que se utilizan muchos complementos, ¿no? O suplementos que no son precisamente los más recomendables para la salud humana y que, bueno, así lo estamos consumiendo. Si tuviéramos el uso de estos maíces, de este maíz o de alimento balanceado a partir de QPM, seguramente tendríamos alimento más sano y también con un muy buen desarrollo, a lo mejor hasta mejor desarrollo. También otro de nuestros amigos del auditorio le está preguntando al doctor Mena, ¿cuál es la susceptibilidad del maíz QPM a las plagas? En realidad se defiende igual que los maíces normales, ¿no? Desde luego que si aparecía por ahí una nueva plaga, tendremos que ver cómo se comporta, pero con las existentes se comporta exactamente igual que los maíces normales, no hay diferencia, ¿no? Sí. Bueno, otro de nuestros amigos del auditorio le pregunta al doctor si no es el cultivo de este maíz demandante de agua, más que el normal. No, en realidad no, porque los procesos que desarrolla metabólicamente son idénticos a los maíces normales, ¿no? En realidad los requerimientos que tiene son idénticos. Le decía, la única diferencia es el manejo durante la reproducción, el aislar para que no se cruce con maíz normal y se pierda la característica. Y eso puede implicar contratar a alguien más o hacer contratos, una región, impedir que alguien más exactamente, siembre. Pero parece que ha sido demasiado complicado para quienes toman las decisiones, ¿no? Bueno, este comentario tiene que ver con la siguiente pregunta que nos hacen nuestros amigos de la audiencia y nos preguntan, nos dice así, es un comentario y al final viene la pregunta, dice, ante el problema de desnutrición, no solo en México, resulta un tema de urgencia su mayor producción y distribución. ¿Qué hace falta? Quizás ya nos contestó parte de esta pregunta, pero si quiere contestar, por favor. Yo creo que lo que hace falta es que haya un poquito más de sensibilidad de parte de quienes toman las decisiones, de los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas, y invertirle, porque realmente sería invertirle apostarle a este desarrollo tecnológico que requiere de la parte de la transferencia de tecnología, ¿no? Y la parte de la transferencia de tecnología tiene una parte muy importante que es el que el agricultor adopte el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, hay que hacer todo un trabajo que es muy amplio y que los sociólogos lo manejan mejor que los técnicos,
de que el productor entienda que es un maíz que simplemente si lo produce va a alimentarse mejor, ya no que vaya a hacer negocio con él o que se lo vayan a comprar. No, si se alimenta con él y alimenta a sus animalitos, va a tener mejor calidad de vida en lo cortito, por ejemplo. Pero ya en un esquema más amplio donde pudiera hablarse de un beneficio colectivo, pues habría que invertirle para que el proceso de transferencia llegara a organizaciones de productores, que tuviera apoyos públicos y que tuviera interés de los industriales para que se cerrara toda la cadena, ¿no? La cadena productiva, en México estamos hablando de cadenas productivas y de agricultura por contrato, pero no en todas partes se da, ¿no? Oiga, doctor, si bien el problema de producción a gran escala y la cadena, en cadena productiva es complejo, al escuchar sus palabras, pienso que sembrarlo para autoconsumo, especialmente en zonas serranas, podía resolver un problema de alimentación importante. La familia del agricultor se puede nutrir y además directamente con el maíz, y además sus pollos, sus animales de corral también van a estar mejor nutridos, que después van a llegar a su mesa. Así es, pero ahí es un programa donde habría que explicarles a ellos, y además darles el material inicial, ¿no? Y digo, sí, explicarles es muy importante porque les hablaba hace rato del asunto de la experiencia en Huejuquilla. Nosotros cuando llegamos o nuestra gente cuando llegó a Huejuquilla, les llevaban, por ejemplo, pie de cría de aves y de algunos otros animalillos a la gente, y al regreso en la siguiente vez ya se los habían comido, ¿no? O sea, bueno, pues la condición de desnutrición era Sí, sí. de hambre, en vez de aprovechar para producir más. Primero comer. Claro, Sí, entonces sí. lleva un proceso Sí. de culturización y de capacitación importante para que adopten, vuelvo a repetir, el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, ahora tenemos una pregunta muy técnica que también suena a proposición aquí para el doctor, y nos dice la pregunta así, dice, ¿qué opina de la combinación de la harina de maíz tradicional o la harina de este maíz con harina de amaranto para completar la calidad proteica con aminoácidos azufrados que no contiene el maíz? Bueno, nosotros hemos hecho trabajos, estamos en ese momento haciendo trabajos Con amaranto. sí, con varias fuentes. Tenemos amaranto, tenemos sorgo blanco, que es un sorgo para consumo humano, tenemos algo de soya también, y hay otra fuente. Y hacemos diversas mezclas con maíz normal y con maíz QPM. Y hemos estado haciendo las pruebas primero para la elaboración de la tortilla. Y observamos que cuando se utiliza el maíz QPM, la tortilla tiene muy buena textura, muy buena calidad, muy buena durabilidad. Durabilidad también. La rolabilidad también es muy buena. Pero cuando hacemos la mezcla, por ejemplo, con soya, se vuelve quebradiza, se vuelve, aunque la calidad es muy buena, la presencia de la harina de soya la desvirtúa, ¿no? Y además hay un sabor desagradable para el consumidor. Y en el caso de las mezclas con amaranto. Con amaranto, sí tenemos una textura más suave que con el caso de soya, pero sí se percibe que hay una diferencia. En la calidad hay un buen comportamiento, un buen desempeño, pero las características de la tortilla no son todo lo favorables que quisiéramos. La rolabilidad no es tan buena como con UPM, pero sí es una alternativa. Definitivamente el amaranto sí le da calidad y es más amigable que otras fuentes, ¿no? Con sorgo también hay cierto comportamiento adecuado de la tortilla, sí tiene buena calidad también. ¿Y esos aminoácidos azufrados tienen alguna función particular? No los identifico a cuáles sean los que se refieren, sí. Pero bueno, ya decíamos que las fuentes de lisina y triptofano son suficientes para garantizar buena nutrición. Precisamente el maíz normal no los tiene. No los tiene, sí. ¿Verdad? Y este maíz QPM sí es rico en esas dos fuentes. Habría que ver cuáles son esos otros aminoácidos y probablemente también pueden ser útiles. Pero ya hay experiencias previas en esto. En el periodo de finales de Ernesto Zedillo, se decidió hacer una prueba en Maseca, tengo entendido, en alguna de las empresas, o Minsa, no me acuerdo ahorita para no decir mentiras, en una de las empresas grandes que se dedican a la producción de harina de maíz y a la fabricación de tortilla, y sustituyó al maíz normal por maíz QPM.
y iba bien el trabajo. Esto fue en Guanajuato, pero curiosamente al entrar alguien de Guanajuato al gobierno federal, que fue el presidente Fox, y su secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, no les latió, vamos a decirle así, el proyecto y lo dejaron de lado. Y otra vez lo que ya iba avanzando se quedó en buenas intenciones. No se llegó a hacer las pruebas con el consumidor. Hubiera sido determinante si el consumidor aprecia la calidad del alimento y lo avala, ¿no? Sí. Pero bueno, no ha llegado todavía ese momento. No ha llegado ese momento. Bueno, pues esperemos que pronto llegue. Para nuestros amigos de la audiencia se darán cuenta que que es un programa muy interesante porque hemos combinado muchas cosas, un avance tecnológico importante que podía resolver un problema fundamental en nuestro México y en América Latina, que es especialmente la desnutrición infantil. Hemos visto cómo un grupo multidisciplinario trabaja para generar este avance tecnológico y esperemos, está el ofrecimiento de parte del doctor Mena de hacerles llegar, de compartir con ustedes a quien se ponga en contacto con él este material. Antes de terminar nuestro programa, doctor Mena, si gusta comentar algo más para nuestra audiencia. Bueno, pues ojalá y que la sociedad se interese más por este tema, porque pues hay un grupo de personas en el medio rural que está esperando un mejor abastecimiento de alimentos de mejor calidad y que desafortunadamente ellos no alcanzan a elevar la voz hasta acá. Entonces, ojalá y todos nos preocupáramos más por ellos, ¿no? Bueno, doctor, antes de despedirnos, nos acaban de llegar 3 preguntas más de nuestra audiencia. Algunas de ellas ya fueron contestadas, pero por respeto a ellos voy a repetir las preguntas. Me preguntan aquí, ¿el maíz QPM es transgénico? No, absolutamente nada que ver con los transgénicos, ¿no? Es un maíz hecho por métodos tradicionales y que tiene lo que la naturaleza nos dio, no le agregamos más. Por lo tanto, no representa ningún riesgo para la especie de maíz o maíz nativo. Absolutamente. La siguiente pregunta dice, ¿el productor acepta fácilmente los cambios? Es complicado, por eso hablamos de que necesita haber un programa de transferencia de tecnología en donde haya otros actores y otros, es multidisciplinario el proceso, ¿no? Y es largo, lleva desde la capacitación hasta la pues, información completa para que ellos tomen la decisión, ¿no? Y la última pregunta que nos hacen, a nivel mundial, ¿cuál ha sido el mayor caso de éxito con el uso de este maíz? Bueno, aunque no tenemos los datos a la vista, tengo entendido que en la India ha tenido un muy buen apoyo, un muy buen desarrollo, y en países de Latinoamérica ha tenido efecto para contrarrestar los problemas de desnutrición, más que nada a través de la producción animal para luego la alimentación humana. México es más proclive a la alimentación directa con el grano, ¿no? Pues es así como llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos enormemente la presencia del doctor Salvador Mena Munguía, quien es rector del CUTBA de la Universidad de Guadalajara, y nos sentimos honrados en Inocuo TV por su presencia. No me queda más que despedirme de nuestra audiencia y recordarles que cada martes tienen ustedes una cita en punto de las 12, hora del Centro de México, en su programa Inocuo TV. Gracias.